decía escuchar. Les decía que la vez pasada Eli hizo una mención en una de las reuniones que tuvimos en el club sobre el tema de entender o no los libros y que muchas veces no los entendemos, no los leemos, no nos gusta porque sencillamente no los entendemos. Entonces, esta es una reunión como para ir calentando motores, de pronto para las personas que nunca lo han leído, que es su primera vez y tienen muchas inquietudes sobre el tema porque la tendencia es que a muchos nos parezca un libro bastante pesado. Voy a empezar por leer solo el primer párrafo, que me lo sé de memoria, pero para que no digan que les estoy chicaneando, voy a leerlo. Y dice así: muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Yo creo que solamente con el inicio del libro ya nosotros tenemos una referencia importante para lo que es una lectura de pronto un poco compleja o dispersa. Entonces, esta es una introducción, como yo les había dicho, que de pronto hace unos saltos el libro, como bien se dice, no está escrito en una forma lineal, es un libro que está escrito en una forma física. Bueno, dicho eso, yo creo que ustedes saben suficiente sobre Gabriel García Márquez. No creo que sea necesario hablar de toda su historia, pero sí de pronto contar un poquito acerca de su vida para quienes no han leído el libro, porque de allí se desprenden muchas cosas. Entonces, Gabriel José de la Concordia García Márquez, que es el nombre completo de Gabo, es un escritor colombiano, nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Magdalena, donde por cierto hay un museo en su casa de la infancia en la que podemos relacionar muchas cosas del libro sin hacerles spoiler. Está el castaño, que la casa se quemó, y el árbol que conservan ahora muchos turistas creen o piensan que es el castaño del que le habla en el libro, pero no es así. Es otro árbol grande que está allí, pero que es bastante importante en la historia. También está el cuartico del patio y otros detalles que vamos a ir conociendo a medida que vayamos leyendo el libro. Déjenme, les doy aquí entrada a Jason. Listo. En esta casa vivió bajo la crianza de su abuela materna, Tranquilina Iguarán, natural de Riohacha, La Guajira, y su abuelo, Gabriel Eligio. Vivió con ellos desde sus primeros años hasta los 8, cuando se fue a Sucre, que es un departamento de la costa caribe colombiana también, a vivir con sus padres. Sus obras más conocidas, las que hoy nos reúne, por supuesto, 100 años de soledad, La hojarasca, que es anterior a esta, su primera novela, de hecho, El amor en los tiempos del cólera, Vivir para contarla, Crónica de una muerte anunciada, entre muchos cuentos que también escribió, y también tiene unos que son muy exquisitos, como La triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Y también fue un escritor de varios cuentos y artículos periodísticos. Estudió en Bogotá en la secundaria y por dicha uno de sus cuentos fue enviado a un periódico que lo publicó, tal vez el periódico por relleno, pero desde entonces empezó Gabo en su vida como un escritor formal. Esto fue a la edad de 14 años, y él menciona que todo fue cuestión de suerte. De ahí en adelante, pues ya sabemos mucho de lo que ocurrió con su vida y su obra. Fue corresponsal de un periódico, lo que lo hizo conocer muchísimas ciudades principales en todo el mundo. Fue enviado a Nueva York por un periódico comunista y perseguido por la CIA por contradicciones. También se exilió en países como México y España por contradicciones, les reitero, con presidentes de acá como fueron Laureano Gómez y el presidente Rojas Pinilla. Esto fue más o menos entre los años 60 y 70. Luego ganó en 1982 el Nobel de Literatura gracias a 100 años de soledad, o después de escrito 100 años de soledad, porque pues ya sabemos que muchas veces dicen que los Nobel no se ganan
por un solo libro, sino por la obra, toda la obra del autor. Para contextualizar un poco más acerca de 100 años de soledad, que a sus 56 años de haber sido publicada aún sigue siendo una obra notable alrededor de todo el mundo, de las más vendidas y traducidas en por lo menos 40 idiomas, considerada la segunda mejor novela escrita en castellano después del Quijote. Entonces, bueno, algunos antecedentes es que la novela fue escrita durante 18 meses entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México y se publicó por primera vez a mediados de 1967 en Buenos Aires. La idea de esta obra originalmente surge en 1952 durante un viaje del escritor, que lo podemos ver de pronto en videos, entrevistas que él mismo lo menciona. Realizó a su pueblo natal con su madre, Aracataca, y allí surgió la idea de esto. Vemos que en obras anteriores aparece Macondo, por ejemplo, en la hojarasca nos mencionan a Macondo, en los funerales de la mamá grande también, y se dice que Gabriel García Márquez escribió esta obra a lo largo de 12, 14 años más o menos, porque es un compendio de muchas más obras. Y aquí, en 100 años de soledad, recopiló todo esto, pero hizo como todo el recorrido, todo el escrito durante los 15 meses que siempre se menciona que fue como el tiempo en el que lo escribió. En su cuento, también Un día después del sábado, publicado en 1954, hace referencia por primera vez a Macondo, también como en la hojarasca. Y varios de los personajes de esta obra aparecen en algunos de sus cuentos y novelas que escribió antes. Para entrar más en detalles, vamos a hablar un poquito sobre el realismo mágico, o la verdad muy someramente más bien, porque Fernando en la reunión inicial nos va a explicar sobre este tema más a fondo, él que es el experto. Y podemos decir que el realismo mágico es un suceso irreal que se concibe como normal y ordinario. Es por eso que algunas veces tendemos a confundirnos, incluso siendo conscientes de lo que estamos leyendo. Y esto pasa mucho también en 100 años de soledad. De esto muchas veces, a veces como que estamos leyendo el libro y nos sumergimos y vemos cosas y nos está hablando de algo tan tangible que uno piensa y después dice como que wow. Más adelante les voy a profundizar un poquito de qué me estoy, a lo que me estoy refiriendo. Una de las grandes inquietudes del libro, y puedo decir que la primera vez que lo leí, fue sobre el título, 100 años de soledad. Originalmente el título se llamaría La Casa, pero se quedó como 100 años de soledad para que no hubiese confusiones con un libro de un amigo de Gabo, Álvaro Cepeda Zamudio, que también había publicado un libro en 1954 que se llamaba La Casa Grande. Yo entiendo por qué el afán de quererle poner el libro, ese título al nombre, el tema de la casa, porque yo creo que nuestra casa es nuestro hogar y siempre, o a mí me pasa personalmente, que cada vez que leo este libro me transporta a lo que es mi ciudad, a lo que son mis raíces, pero además a lo que yo también creo que son cómo se forjaron y se formaron las ciudades alrededor, o si no todas, la mayoría de las ciudades del mundo, la cultura que siempre va impregnada y todos esos antecedentes que nos hacen aterrizar en donde quiera que estemos, diferente a nuestras ciudades natales o si estamos allá. Cuando yo leo el libro, desde donde quiera que lo leo, hoy me decía Maru, por ejemplo, creo que estás haciendo catarsis al leer este libro, y sí, cuando lo leo, todas las costumbres, los lugares como que me transportan, y en alguna reunión también dije como este libro, más que por la historia que me encanta de pies a cabeza, es por lo que me hace sentir cada vez que lo leo. Por eso yo creo que para mí es muy importante ese libro, porque para mí el 100 años de soledad es mi casa. Pero en relación con el título que sostiene hoy, que es 100 años de soledad, para hacerlo de pronto un poco psicológico, diría yo, cuando terminamos los libros, nosotros siempre buscamos una explicación de los títulos, y a veces muchos títulos no tienen nada que ver, o eso creemos que no tienen nada que ver con la historia que nos están contando. Hace poco leímos Grandes Esperanzas y decimos, wow, es obvio porque el libro se llama Grandes Esperanzas o Grandes Expectativas, que era como su primera traducción.
100 años de soledad, y les digo que para hacerlo de pronto un poco psicológico, se trata que la historia es contado a lo largo de 7 generaciones durante más o menos 100 años, que es lo que duran esas 7 generaciones, y que cada persona de este árbol genealógico, que a veces vemos que es tan confuso, sufren de soledad, por decirlo de alguna manera. Esa soledad que nos lleva como la vida a través de los años, incluso cuando estamos acompañados, porque muchas veces nosotros asociamos la felicidad con la compañía de otras personas, de nuestra familia, y sí, literalmente estamos acompañados, pero cada quien, cada una de las personas, o por lo menos a mí me pasa, que a pesar de que estamos rodeados de muchas personas, nos sentimos solos. Y eso es lo que se refleja en el libro. Y yo creo que por eso lleva este título, que aunque el otro, ya les expliqué por qué también me hubiese gustado mucho, yo creo que este fue perfecto. O para mí fue perfecto. El tiempo, y para hacernos un poco de la idea de en qué año se daba la novela, o en qué año se dio la novela, está entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, entre 1850 y digamos que 1950, para no poner pues ni un año menos ni un año más. Y muchas de las razones por las que se llega a esta conclusión no es por la historia que se cuente, sino por los datos históricos que nos dan allí, y nos lleva a importantes hechos en Colombia, me refiero, como la masacre de las bananeras, que desde que creé el Instagram de Macondianos he estado subiendo cositas. Creo que solo he subido un video que fue el de Francisco el Hombre, más adelante les hablaré de eso, que es una historia bastante chévere, pero bueno, los hechos datan por los acontecimientos que sucedieron allí. También está la Guerra de los 1000 días en Colombia, que ahí es que está Plácido, pues fue también en el momento en que hubo la separación entre Colombia y Panamá, y fueron hechos que sin duda alguna marcaron a este país notablemente, y tuvo también pues trascendencia. El espacio del libro se da en la costa caribe colombiana. Yo por ahí tengo un mapa, es más, creo que se los puedo mostrar de una. Vamos a ver si puedo compartir pantalla y no me demoro mucho, porque igual yo lo dejé. Eso, aquí ya lo tengo. Déjenme y abro por acá. Esto de la tecnología como que no es mucho lo mío, pero bueno. Pantalla completa. Ok. Ok, compartir. Me dicen si están viendo, y si no, pues también me dicen para saber qué podemos hacer. Sí, ¿listo? vemos. Bueno, este es el mapa de Macondo y no era el que les quería mostrar porque ese mapa no es como tan bueno, pero bueno, mientras se abre. El mapa de Macondo. Ah, no, sí, creo que aquí están los dos, de hecho. Bueno, este es el mapa de Macondo, pero es un mapa que es inentendible, y cuando vayan leyendo el libro, si en sus libros traen algún mapita o pueden observarlo en alguna parte, aquí nos muestra un poco. Espérenme que creo que alguien quiere ingresar. Lo que es la Ciénaga Grande, que es esta parte de acá, no sé si me ven aquí donde está como este monstrico, pero esto es netamente Macondo, ¿cierto? Ahora, los hechos suceden en esta región. Esta es la parte, toda la parte donde inicia Colombia, La Guajira, Riohacha, la Sierra Nevada de Santa Marta. Les reitero, cuando lean el libro no me puedo poner a contarles de pronto hechos, porque le quito un poco la magia, pero más o menos los hechos ocurren acá. Acá está Aracataca, que es el lugar donde nació Gabo, está Macondo y está la famosa Ciénaga Grande que mencionan en el libro. Toda esta parte de acá donde si logran ver, pues, donde dice 100 años de soledad, es el mar Caribe. Entonces vemos que Riohacha que Macondo queda en medio de, la Sierra Nevada, perdón, queda en medio de Macondo y en medio de Riohacha. Y Manaure, que en algunos
algunos mapas que estuve viendo en estos días la ubican por acá cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. No se encuentra allí, sino en esta parte de acá en la vida real. Todo esto es el Mar Caribe y Manaure queda por acá. Más adelante, cuando estén leyendo, van a entender mucho más estas referencias. Entonces vemos que toda la historia data o los hechos se presentan aquí, en estos lugares, no se sale de allí. De pronto nos mencionan otros hechos como los temas que le hablaba de la guerra de los 1000 días, que no se dan acá, sino en otro lugar, pero bueno, básicamente nos tenemos que enfocar aquí y con ello entenderemos también un poco de lo que nos habla el libro, porque Macondo es cómo nació un pueblo, cómo se forjó, y es básicamente la historia de cada una de estas ciudades que les estoy nombrando acá, de Ciénaga, de Riohacha, y de pronto si ustedes son de cualquier otra ciudad del mundo, estudian un poco acerca del tema de cómo se forjaron sus ciudades, cómo nacieron también. Espérenme, le doy acá permitir. Ok. Le doy ingreso a alguien, que es que cada vez que alguien quiere unirse a la llamada. Denme un segundito, perdón, porque Julieta, permitir. Perdónenme la vida. Bueno, listo. Pato, alguien preguntaba que si Macondo es un pueblo ficticio. Bueno, Macondo sí es un pueblo ficticio, pero tiene muchas cosas de Aracataca, que es el pueblo donde nació Gabriel García Márquez y básicamente vivió, como les decía al principio, los primeros años de su vida. Él tomó el nombre de Macondo de una finca porque cuando, yo creo que mañana lo subo, el tema de la masacre de las bananeras. Esa tierra es una tierra de mucho cultivo de banano, de guineo, le llamamos también por allá. Entonces tomó el nombre, así se llamaba una finca bananera que él vio algún día, Macondo, Macondo, pero realmente Macondo es un pueblo ficticio que tiene todas las tradiciones, toda la cultura y toda la costumbre que vemos dentro de estos pueblos que menciona, de Riohacha, de Aracataca y de todos los pueblos que están alrededor de la Ciénaga, de la Sierra Nevada, que ya lo vamos a entender cuando nos hable de los indios buenos y de los indios guajiros. No digo que sean malos, pero para, para, para hablar, eso hace parte del realismo mágico, en que él diga que Macondo como tal es un pueblo ficticio, sí, pero si nos vamos a ver, es todo lo que ocurre en lugares como estos que les acabo de mostrar. Es netamente eso. ¿Listo? Bueno, con el tema de la narrativa, que es algo bastante curioso, porque cuando yo decía los otros días, la primera vez que leí 100 años de soledad tenía 13 años. Yo pensaba que 15, pero mi mamá que días me mandó una foto de un libro de 100 años de soledad que tenía la fecha y me puse a sacar cuentas y tenía 13 años. Y claro, el libro, cuando yo lo entendí, lo leí la primera vez porque además siempre me ha gustado como leer mucho estos libros y en el colegio. Yo siempre escucho que dicen como que, ay no, cuando me ponen a leer libros en el colegio me arruinan la experiencia, y es cierto en muchas ocasiones. A mí no es que no me pasaba muy diferente, pero yo leí La Divina Comedia, leí La Metamorfosis y estaba muy chiquita, y leí 100 años de soledad. Sí lo supe entender porque veía como muchas las referencias que había y, como les digo, me hacían sentir como cosas que yo le escuchaba a mi abuela. Hay una parte del libro donde dice que no es spoiler. Tengo miedo de decir cosas, les confieso, porque a veces digo, wow, ¿será que los voy a spoilear? Pero bueno, esto que les voy a decir no es spoiler. Yo hace poquito les mandé una fotico, un video de mi abuela hablando guayunaiki, que es el idioma oficial de los guajiros. Yo soy del departamento de La Guajira, la capital es Riohacha. Y yo decía, cuando leí el libro, yo veía cosas que decía Gabo de
Úrsula Iguarán, bueno, no digamos que haga el escritor o no sé, el que dicen que el que narra este libro al final de cuentas es Aureliano, pero pues obviamente ya todos sabemos quién lo escribió. Entonces cuando yo veía cosas de Úrsula Iguarán, yo decía, wow, siento que está hablando de mi abuela, la forma como se vestía, cosas que hacía. Yo nunca en la vida, jamás he escuchado a mi abuela cantar ninguna canción, solo una vez, y era como un medio impulso que cuando me estaba contando esa historia que siempre le... Esa historia no sé qué es, como la mona se viste de seda, que está en Cartillas Nacho, y ella me decía, esa fue la primera cosa que yo me aprendí de memoria, y ella me la decía, y me la decía medio cantadita, ¿no? Pero en realidad nunca he escuchado a mi abuela cantando una canción. Y Gabriel García Márquez, acá en el libro, define a Úrsula como una mujer toda empoderada, no sé qué, y nunca la vi cantando, decía. Y Úrsula Iguarán era una mujer que nunca se escuchó, y así yo veía a mi abuela. Entonces eran cosas como que me aterrizaban y yo decía, wow, parece que estuviera hablando de muchas cosas de mi vida, y de pronto muchas otras personas también se habrán identificado mucho con ese tema. La narrativa es cíclica. Cíclica y digamos también que redonda, por lo que podemos encontrarnos con algunos saltos en el tiempo. De repente estamos, no voy a leer lo que tenía pensado porque creo que sí puedo hacer de pronto un mini spoilers, pero el principio del libro, el principio del libro, el primer párrafo del libro explica perfectamente esto. Nos está hablando de muchos años después, luego nos aterriza a que Macondo era tal y tal, y uno dice como que, bueno, ¿y así qué pasó? ¿Y cómo así que muchos años después frente al pelotón de fusil? O sea, ¿qué? ¿Por qué me está hablando de esto y me está hablando de esto otro? Entonces, ahí podemos entender que es una narrativa cíclica. Cíclica y redonda porque la historia tiene un inicio, tiene un final como todos, pero también tiene ahí como un pequeño, un nudo que es la mitad del libro, digámoslo así, y por eso puede considerarse redonda, pero es totalmente cíclica porque, y ahí tenemos que detenernos. Yo, por ejemplo, en mi libro, cada vez que hay algún salto del tiempo, ya sea hacia atrás o hacia adelante, porque eso pasa, o a veces está hablando de algo y salta y vuelve a hablar, entonces ahí es que cuando nos podemos llegar como a volvernos loquillos. Entonces yo en el libro siempre tengo con un lapicerito azul anotaba unos punticos cuando saltaba en el tiempo, y pues la verdad les confieso que tengo muchísimos porque sí hace muchos saltos y retrocesos. Y cuando uno menos se los espera. ¿Qué más? Bueno, los personajes, tenemos personajes históricos que nos muestran cómo alguien quiere unirse a la llamada. Okay. Esperen porque yo hice unas anotaciones por acá y de pronto no creo que... Yo hablo súper rápido, estoy haciendo un esfuerzo por hablar despacio, entonces, pero realmente hablo súper rápido. Bueno, los personajes, nos encontramos con personajes históricos. Tenemos a Francis Drake, que es de hecho un pirata que trabajaba o le hacía los mandados, por decirlo de una forma, a la reina Isabel. Y ese señor llegó a parar a Riohacha y la incendió. Esto es un hecho real que está en la historia de mi tierra porque así pasó. También vemos personajes como Francisco el Hombre, como Walter Raleigh. Y Francisco el Hombre es otro personaje de Riohacha porque en la cultura caribe la música que predomina es el vallenato. No sé si muchos de ustedes en sus países habrán escuchado o sabrán que existe en alguna parte de Colombia un lugar donde nació el vallenato, existe la música vallenata. Lo más parecido a ello es Carlos Vives, aunque Carlos Vives no canta vallenato puro, es como un pop vallenato pop que se le llama ahora, pero las raíces del vallenato nacieron con Francisco el Hombre, y detrás de Francisco el Hombre hay una leyenda muy chévere que también se la subí al grupo de Macondiano, que es un hombre muy famoso porque, bueno,
en los inicios de la Guajira y de Riohacha, que queda frente al Mar Caribe, llegaban muchos barcos españoles en el tema de la conquista posteriormente, y de allí venían trayendo instrumentos como el acordeón. Entonces, al pueblo de donde era Francisco el Hombre, que él es de un corregimiento, de un pueblito de Riohacha, había muchos acordeones, él lo aprendió a tocar, pero este señor se hizo famoso o leyenda básicamente en la calle 15 de Riohacha. Hay una estatua, hay un monumento, perdón, de Francisco el Hombre tocando el acordeón y pisando la cabeza del diablo, porque se dice que él viajaba de pueblo en pueblo, y así fue como nacieron los primeros vallenatos. Viajaba de pueblo en pueblo contando historias. Entonces, digamos que hubo una pelea en el pueblito de al lado y él se iba con su acordeón de pueblo en pueblo contando esto, y luego las historias de ese pueblo, y se la iba. Entonces, dicen que una vez se encontró con el diablo y tuvo un enfrentamiento. No sé si se vieron una novela muy vieja de acá o la han escuchado, que de hecho protagoniza Carlos Vives, que se llama Escalona. Ahí también hay un episodio de un enfrentamiento de Francisco el Hombre, que ahí tomaron Escalona como tal, o a Carlos Vives, que era el protagonista, enfrentándose con el diablo acordeón. Y cada vez que él tocaba una melodía, mientras caminaba, había alguien que superaba su melodía y la cantaba perfectamente. Entonces él se iba caminando, iba en un burro hacia donde estaba la melodía y la escuchaba y decía, este hombre me está superando. Y tuvieron una batalla, que eso aún prevalece en los festivales vallenatos. El Festival Vallenato Internacional que se hace en Colombia se da en Valledupar, y en La Guajira se hace un festival vallenato que se llama Festival Vallenato Francisco el Hombre, y hacen piquerías, le llaman, que son como combates, por decirlo así, entre acordeoneros, el que toque mejor, y esto se dice que lo hizo Francisco el Hombre con el diablo, y que la única forma de él ganarle fue tocarle en vallenato y decirle el credo al revés, y que esa fue la forma en que derrotó el diablo. Entonces Francisco el Hombre se hizo leyenda porque le ganó el diablo. Y pues, ¿quién le gana al diablo, no? Pues dice uno acá. Pero entre esas otras cosas y esos personajes históricos que encontramos en el libro, están estos que son bastante particulares de la región. Entonces, díganme, cuando las personas, por eso yo, una de las cosas que siempre aconsejo cuando uno lee el libro es leerlo por capítulos completos. No es tan chévere dejar un capítulo a la mitad, porque uno puede perderse en el tiempo y en el espacio y después no va a saber por dónde va la pelota. Ir haciendo anotaciones. Por ejemplo, con Mile lo estamos leyendo, leemos el capítulo y yo le voy explicando muchas palabras que usan acá, o cosas de la cultura como esta que le estoy diciendo. Cuando aparece Francisco el Hombre, que él lo menciona allí, y creo que a lo largo del libro lo menciona varias veces, hasta donde lo hemos leído van dos. Entonces yo empezaba a contarle eso, y eso hace más que se enriquezca más la lectura, porque uno va entendiendo muchas cosas y el porqué de esas cosas. Y como este personaje está Francis Drake también, que se los mencionó, y muchos ingleses que llegaban allá, y también menciona pues a otros personajes de la historia con respecto al suceso de las bananeras, que no les voy a decir de qué se trata, de pronto mañana sube el video, pero la verdad es que es una historia bastante triste, y para tener duelo y luto, porque es una injusticia, una de las tantas injusticias que ha cometido este gobierno. En cuanto al libro, se compone por 20 capítulos, los capítulos no están titulados, y les decía anteriormente que se narra una historia con una estructura cíclica temporal. Perdónenme que interrumpa, alguien quiere unirse. Perdón. Los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez también. Muchas veces vemos que acá en la primera parte nos habla del pelotón de fusilamiento, y más adelante también, y luego otra vez lo repite, y los nombres también. Entonces, eso también hace que la historia sea un poco cíclica. En los 3 capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias, porque no solamente es la familia de los Buendía, sino es un grupo de familias que... No.
no quiero decir eso tampoco porque, bueno, se narra el éxodo, dejémoslo hasta ahí, de un grupo de familias y el establecimiento del pueblo como tal. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 16 trata del desarrollo económico, político y social del pueblo, pero bajo ciertos hechos que muchos dan risa, muchos son una locura, y pues a lo largo del libro se hace una historia bastante chévere, pero para aterrizarlo un poco es como el desarrollo económico, político y social de este pueblo. Y los últimos 4 capítulos pues narran su decadencia, y esto es lo que hace que la historia, además de cíclica, sea también redonda. Sobre el árbol genealógico, yo sé que esa es como la inquietud de las personas al iniciar leer el libro, porque dicen, guau, me voy a enredar tanto porque tantos José Arcadio, porque tantos Aurelianos, porque esta Remedio y esta otra. Hay muchos personajes, es cierto. Además de los del árbol genealógico, también hay muchos otros personajes y cada personaje tiene su historia. Pero yo creo que hablar del árbol genealógico, leerlo incluso antes de empezar a leer el libro, es hacernos spoilers de principio a fin. Entonces yo considero que el árbol genealógico sí es un tema bastante personalísimo para mí, porque yo creo que nos podemos llegar a enredar muchísimo. Entonces yo lo que recomiendo siempre es que a medida de que vamos leyendo, vamos escribiendo, por ejemplo, José Arcadio Buendía, que creo que es lo único que les puedo decir por ahora. Bueno, José Arcadio Buendía es el papá, el patriarca, por llamarlo de alguna manera, es el esposo de Úrsula, y siempre que en el libro se habla de un José Arcadio Buendía, se están refiriendo a este señor. No hay otra persona a la cual se refieran con el apellido, sino a él. Luego sigue su hijo mayor, que es José Arcadio solamente, y cuando se están refiriendo a José Arcadio, es a este José Arcadio. Y ya de ahí en adelante, pues, no creo que sea conveniente seguirles diciendo, pero me parece que sí es un libro que, con respecto pues al árbol genealógico, considero que sí es algo que debemos hacer personal, irlo haciendo. No es 100 años de soledad, un libro que se deba leer con ansiedad, a veces tenemos que cumplir con la fecha, y por eso con Fer estábamos hablando, y con Maru, que era mejor leerlo así, despacito, 3 reuniones, quienes podamos estar, estamos, pero es mejor aprovecharlo de principio a fin. Bueno, no podemos dejar de lado que esta es una historia en donde nos están contando la historia de un mundo desde sus inicios. Así que nosotros nos tenemos que meter en la cabeza de que para ellos habían cosas tan increíbles. Yo hoy que hablaba con Fernando y con María Eugenia, decía como, acá el realismo mágico te lo pueden pintar de una forma, te pueden pintar magia, y tú estás leyendo y crees que lo real es magia, y no quiero confundirlos con este trabalengua que les voy a decir más. Lo real es magia y lo magia es real, y puede ser viceversa. Pero entonces tenemos que enfocarnos en que los principios de la historia es como el contando la historia de un mundo desde sus inicios. Por eso para ellos todo es nuevo, todo es novedoso, más o menos como cuando nos cambiaban espejos por oro. Entonces por ahí va la cosa también. Por ello, conocer el hielo para ellos era una novedad. Se pueden imaginar acá 2 planos, uno vertical y otro horizontal. El vertical, que nos está contando la historia con toda su magia, sus ficciones, en el tiempo creado por el escritor, y la horizontal, que es la realidad de los hechos. Pero además, estas 2 historias pueden entrelazarse, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, esto es real y esto es mágico. No, esto es realismo mágico y punto. Donde lo real o lo que a nosotros nos parece real puede ser mágico, y donde lo que nosotros queremos que es mágico es totalmente real.
Nos muestra la vivencia de los personajes con su entorno, sus vivencias de manera individual en ese Macondo que ellos mismos crearon. Y si ya hemos leído otros libros, les decía, como Los Arasca o Los Funerales de la Mamá Grande, podemos notar que ya ha sido mencionado el pueblo de Macondo, como se los decía al principio. Está lleno de una cultura, de costumbres, narra la historia en gran parte de cómo se forja una raza. Está en medio de remedios caseros, de vallenatos, de indígenas guajiros, de la sierra, de los cuales somos herederos de una costumbre ancestral y milenaria, porque, y aquí vuelvo a lo del realismo mágico, cuando nos habla de los indios de la sierra, pensaríamos que son los indios sanos que nos habla él, o de muchas otras cosas, y les reitero, tengo miedo de decir cosas porque creo que puedo hacerles spoilers, pero digamos de los indios de la sierra, y uno dice, esto es mentira, no, es real, existen unos indios de la sierra con las características que nos las muestra acá. Entonces, bueno, para ellos todo es novedoso, nadie es externo y ni saben dónde están, y para ellos sería como algo increíble. Cosas como que la Tierra sea redonda o que exista una lupa, por ejemplo, por lo que se asocia con grandes inventos científicos y otros con magia que ya hacen parte de este realismo mágico. Aquí podríamos de pronto tener como un poco de confusión en decir cosas. Voy a dar un ejemplo, y es que para aterrizarles esto, que de pronto en vez de aclararle puedan creer que, ay no, ¿qué me está diciendo esta chica? Cuando mencionan que los primos no pueden casarse porque los hijos saldrían con ciertas peculiaridades en el libro, es cierto, las peculiaridades que nos muestran allí a nosotros nos puede parecer irreal, pero yo les aseguro que yo le pregunto a mi abuela y mi abuela me va a decir, o le pregunto incluso a alguien de acá de la ciudad donde vivo, que yo vivo en una ciudad totalmente no, con un gran porcentaje de afrodescendientes, más o menos el 90% de la población son afro, el 10%, el que queda, o digamos un 20%, son blancos, entre comillas, son paisas, la mayoría paisas. Entonces digamos que son afrodescendientes y paisas. Me contaba mi suegro que cuando acá empezaron a llegar los paisas, porque yo siempre digo que Colombia es un país de negros pero racista a morir, ellos no querían de pronto entrelazarse o estar entre ellos mismos, me parece que se va a acabar la reunión en 15 minutos, se me hace raro porque hoy tuve una reunión y pues duró muchísimo. Ok, no pierdo tanto el tiempo. Entonces les decía que ellos, los primeros blancos, entre comillas, reitero, que estuvieron acá, no querían relacionarse con negros ni tener familia con negros, y como eran una familia, que incluso no digo los apellidos de pronto por respeto, se metían o tenían relaciones entre hermanos, ¿cierto? Entre primos, entre tíos y sobrinas, para que siguieran siendo blancos y no se acabara la raza, como dicen aquí en todas partes de Colombia. Y los hijos, pues bien sabemos que cuando eso sucede, tienen problemas mentales o físicos. En términos médicos, pues no sabría exactamente cómo decirlo, pero es obvio que salen con malformaciones muchas veces cuando hay relaciones entre primos ni siquiera se puede concebir y todo esto. Y me decía mi suegro que él una vez encontró una caja con un feto que tenía cara de marrano y que las piernas las tenía delgaditas como si fuera un animal, o sea que la parte de abajo no se compensaba con la de arriba y que parecía un animal. Entonces, estas son las partes del realismo mágico que si nosotros leemos nos puede parecer un poco, sí, normal, sí, esto hace parte del realismo mágico, pero si este libro o esas partes las leen otras personas, no van a pensar lo mismo que de pronto pensamos nosotros. Entonces, estos son muchos de los temas que quería contarles el día de hoy para que de pronto nos enfocáramos antes de empezar la lectura en el libro. Si tienen alguna inquietud, la pueden hacer. Yo solo les digo que para mí este libro es la maravilla, y si puedo hacerles un resumen
del resumen de lo que acabo de decir, tenemos que 100 años de soledad de la historia entre un primer plano horizontal, como se los decía, que es todo lo que tiene que ver con la ficción, y uno segundo que es vertical, que es la realidad de cómo se forma un pueblo y el orden cronológico de acontecimientos, porque esto sí creo que lo respeta mucho el escritor, llenos de historia de la región Caribe, contadas de una forma no lineal, más bien cíclica, pero que al fin de la historia tiende a ser redonda, con muchos personajes y acontecimientos a los que, si bien es cierto, se nos pueden saltar, debemos sí ponerle el ojo. Y les reitero, no es este un libro para leerlo con ansiedad, es un libro para leerlo despacio, mirando, leyéndolo capítulo por capítulo. Si podemos hacer resumen, por ejemplo, yo tengo acá siempre le pego como algunos posit y solamente coloco como los hechos primarios que pasaron en ese capítulo. Cuando voy a iniciar, de pronto si dejé 2 días sin leerlo, ya leo el resumen y ya sé por dónde va la tabla, porque siempre tienden a olvidarse algunas cosillas. Si ustedes pueden tener este libro, qué lástima que lo compré como... Me llegó pues hace poco y no pude, pero vi que al principio tiene unos análisis bien interesantes. Me hubiese gustado de pronto hablarles un poco de ello, pero la verdad es que no he alcanzado ni siquiera a leerlo, los miré de reojo. Y al final hay algo bastante particular y lo acabé de ver ahorita que lo estaba mirando, y es sobre los personajes, porque tú buscas por orden alfabético los personajes y ahí te dice quién es, entonces eso ayuda a uno como a aterrizarse cuando se le olvida a alguien. Pero la otra forma es la que les estoy diciendo, a medida que vamos leyendo, vamos sacando puntos interesantes y definiendo los personajes a nuestra forma para que nos sea más fácil. Ya más adelante, cuando querramos ver de pronto el árbol genealógico al final y decir, ya entiendo todo, cuando una segunda relectura lo podemos ver con toda confianza, porque pues ya no vamos a tener miedo a spoilearnos. Pero yo sí les recomiendo que el árbol genealógico, les reitero, no lo vean mucho, porque hay una parte especialmente que se pierde la magia bastante, y los que lo leyeron deben entenderme a lo que me estoy refiriendo. Entonces, nada, chicos, creo que tengo una anécdota con eso. Dice Mónica. Mónica, si quieres nos puedes contar la anécdota o escribirla, no sé. El hielo tiene una historia. El hielo tiene una historia. Qué pena, porque está aquí concentrada hablando con una loquilla y no alcancé a leer. Carlos Vive dice que canta el rock de su pueblo por la mezcla que hace. Sí, el hielo tiene una historia y se define en el primer capítulo del libro, así que cuando lo leamos vamos a saber perfectamente que lo que quería era llegar como a la conclusión de que muchas cosas eran desconocidas, incluso el hielo, y aunque eso nos parezca un poco irreal, no lo es totalmente, hace parte de la realidad. Mónica, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy Bien, acá tratando de acomodarme. Bueno, estoy muy de acuerdo contigo, Patricia, que de hecho no vean yo siempre recomiendo que no vean el árbol genealógico, porque se pierde mucho el disfrute de esta, sobre todo en la parte final, como tú dices. A mí me pasó justamente eso. Yo lo leí hace años, 2014, te estoy hablando, más o menos, ¿no? No lo he vuelto a leer, de hecho. Fue un libro que me impactó, fue un libro que también lo leí muy despacito, lo tenía desde 2006 creo, y lo intentaba leer, pero no enganchaba, no enganchaba con la lectura, me parecía muy densa, muy, como tú mencionabas al inicio, ¿no? Que para muchas personas, y asumo que yo estaba muy chiquita, ¿no? Entonces, ya en el 2014 ya me decidí, las leía como que despacio, retrocedía siempre para ver lo de los aurelianos, que era muy confuso, y iba retrocediendo, no hice ningún árbol por mi parte, tampoco yo, ¿no? Entonces, al llegar ya casi al capítulo final, yo en ese tiempo dictaba clases, y justo me tocaba hablar del realismo mágico y de Gabo. Entonces yo, revisando el manual que me daban, me encontré con el árbol genealógico. Entonces lo vi y me spoileé todo el final. Entonces,
Entonces yo recomiendo que no vean para nada el árbol genealógico. Entonces dije, no, porque yo ya estaba tan enganchada con la historia, porque ya estaba por terminarla, que ya me había hecho en la mente misma el árbol genealógico y ya sabía, me había perdido de algunas cositas probablemente, ¿no? Pero estaba tan metida en la historia que ya sabía y quería saber quién era al final, pues no, o sea, quién realmente terminaba la historia. Y cuando me fui le dije, no, no puede ser, no puede ser que me esté diciendo que haya arruinado, porque realmente te arruina la experiencia de lectura. Entonces dije, no, ya terminé, dejé como que una semana descansar el libro o ver, y después lo retomé, ya lo vi con más detalle, mucho más, dije, voy a volver a leerlo porque, o sea, sentía que me había perdido muchas cosas, ¿no? Voy a volver a leerlo en algún momento, pero sí, o sea, no, también las personas que están leyendo por primera, por segunda, yo no voy a tocar el árbol genealógico ahora que voy a releer, así que sí, estoy de acuerdo con Patricia de hacer uno mismo, ¿no? De repente escribirlo, de repente mentalmente, tampoco es tan, es sí un poquito denso, pero no es tan complicado cuando ya estás muy metido en la historia, y lo que Gabo tiene es eso, que te mete, que te introduce a este mundo, ¿no? A este universo de Gabriel García Márquez y de Cien años de soledad. Esa era mi anécdota. No sé si alguien tiene una para que no, para no sentirme sola. Gracias. Hola, Sol, cuéntanos. Ay, hola. Yo Hola. pensé que me iba a ayudar el árbol genealógico y como escuchaba tanto que eran varios personajes y que no sé qué, dije, lo vi y dije, bueno, lo voy a descargar y seguro me va a servir y no sé qué. Lo traía yo en mi galería y luego en mi, para ocuparlo, ¿no? Y conforme y fui leyendo, sí me fue necesario anotar, hacer mi anotación de este es tal y este es esposo de tal y ya nacieron y así, ¿no? Y empecé a avanzar, 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 avanzar y ya se me hizo la historia en la cabeza y ya no me asomo de nada porque ya tengo bien ubicados a los personajes y cuando entra uno nuevo, pues ya sé que es nuevo, sé de qué va y le agarré la onda súper bien, como dice mi compañera, me llevó de la mano y empecé a ubicarme en los tiempos del presente, del pasado, y empecé a disfrutarlo así naturalmente y a veces sí me llego como a atorar en la forma de la narrativa, pero como ahorita explicó mi compañera Pato, es fantasía, es como una forma de darte a entender otra, y pues ya, sí tengo una duda en algún momento de la lectura, pero yo creo que ahorita no es bueno decirla porque estoy ya adelantada, entonces mejor en la primera reunión o a lo mejor más adelante el mismo libro me lo va a resolver. O si quieres, Sol, yo les digo, pues ahí está el WhatsApp por interno, pueden escribirme y no duden que después de que sepa o entienda lo que me están preguntando, sin duda alguna se los voy a responder. Y pues si en el libro más adelante de pronto hablan de eso, lo enfocan allí, es también chévere que uno se dé cuenta como por sus propios medios. Entonces, como ven, este no es una reunión con tecnicismos ni nada complejo para no hacer un bucle de la complejidad, sino que más bien como para que aterrizáramos de pronto las personas que lo están leyendo por primera vez, porque yo sé que hay muchos que ya lo han leído incluso varias veces, para que aterrizáramos un poco sobre el tema, nos contextualizáramos un poquito antes de empezar. Eso les dije, no es nada formal y bueno, nada eso. Si tenemos alguna inquietud por el interno, ahí estaremos y nada. Eso era todo lo que quería decirles y ahí vamos resolviendo dudas. Sin lugar a dudas, la primera reunión tendrá muchísimo de qué hablar. Yo tengo una anécdota triste, pero yo creo que ya sobre 100 años de soledad, pero creo que por razones de tiempo mejor la dejamos para la primera reunión,
para que tengamos también de qué hablar en la primera reunión, porque pues, no podemos decir todo acá en esta. Ya les dije que Fer nos va a hablar acerca del realismo mágico en la primera reunión como de una forma más especial, ya que, valga la redundancia, es especialista en el tema. Aquí viene la loca de Gao, va llegando. Entonces, pues espero que les haya servido un poco. Con Mile estoy leyendo el libro. Ella puede darle fe de que lo estamos leyendo de una forma sabrosa. Estamos echando chisme en medio de las historias, porque hay una historia de una historia con el tema de las 9 noches, del vestir. Pues hay una cantidad de cosas que uno a veces no logra entender, pero ahí va. Entonces, bueno, les reitero, yo creo que no es necesario tomar fotos, ¿cierto, Maru? Ni nada por el estilo, porque pues ya. No, Entonces, pero vamos a subir esta sesión en YouTube y se las paso para que si quieren volver a repasarlo o algo, y vamos a estar grabando las sesiones para subirles más contenido a YouTube y que los puedan pues verificar, o si no se acuerdan de algo pueden volver a ver la explicación de Pato y todo esto. Exacto. Entonces, nada, gracias por estar en esta primera reunión y bueno, ya el 1 de septiembre empieza oficialmente esta reunión entre el Club de Fer, Librando Libros, y esta filial de traficantes de letra que se llama Macondianos. Es un gusto tenerlos por acá y bueno, ahí estamos resolviendo este despeluque entre todos y lo sacamos adelante. Yo creo que, como les decía en ocasiones anteriores, es más la bulla que la cabulla. Entonces, nada, Mile puede dar fe de eso. Ya no la dejo hablar porque ella habla bastante y después acá se nos... Mentira, Mile, te quiero mucho. Ay, Cristian, cuéntanos, yo creo que se va a acabar la reunión. De todas maneras, si se cierra esto, me despido, les mando un abrazo. Pero, Cristian, si quieres decirnos algo, pues...